Oye, te diré algo. La vida sin Jesús no tiene sentido. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque hay muchas personas que han tomado el camino de su propia sabiduría, cuando la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión. ¿Y sabe cómo le ha ido? Muy mal. A nadie que haya escogido su propio camino, no tomando en consideración los caminos de Dios, le ha ido bien. Absolutamente a nadie. Porque es que tu Creador es quien sabe qué es lo que a ti te conviene. Y todo lo que la palabra de Dios dice es lo que al hombre le conviene hacer, porque fue su Creador que escribió esa palabra. La palabra que viene de Dios es lo que a ti te conviene hacer, no lo que tú creas que es lo correcto, sino lo que Dios dice que es lo correcto. Y cuando Dios dice en su palabra y establece algo en su palabra, Dios nos dio la razón, Dios nos dio la inteligencia para que nosotros comprobemos si lo que su palabra dice nos conviene. Y todo lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer, adivina qué, nos conviene a nosotros. Y ¿sabes algo? Tenemos la voz de Dios que nos habla. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla con una voz en el corazón. Hay personas que han escuchado su voz audible. Otros han visto con sus ojos al Señor. Pero te diré algo. A ti es que te conviene servir a Cristo. A ti es que te conviene servir al Señor. Porque cuando tú le sirves a Él, todo en tu vida empieza a tener sentido. Yo recuerdo cuando yo le entregué mi vida a Jesús. Hubo algo muy extraordinario que aconteció. Y es que mi vida empezó a tener propósito. Mi entendimiento fue enclarecido. Yo empecé a entender las cosas de este mundo, cosas que yo no entendía. Cosas que eran demasiado maravillosas para mí que yo no podía comprender. Pero cuando ese propósito entró en mi corazón, cuando Dios empezó a llamarme, yo empecé a entender la razón por la cual yo estaba en este mundo. Hay un vacío muy grande en el corazón del ser humano, que cuando el hombre se encuentra con Dios, ese vacío es llenado. Mi vida ya tiene propósito y ahora yo tengo que hablarle a la gente para que conozca que hay un Dios que le da propósito a nuestra vida. Si el Creador fue que te trajo a este mundo, Él es el que puede decirte qué tú debes de hacer. Y hasta que ese propósito no llega a tu vida, tú sientes que tu vida no tiene sentido, tú te sientes vacío, tú te sientes sin dirección. Pero cuando el propósito de Dios llega a tu corazón, todo empieza a tener sentido. Tú te sientes gozoso porque tú empiezas a sentir lo que es saber que tú viniste a este mundo con un propósito muy grande. Satanás quiere hacerte creer, y los demonios, que tu vida realmente no tiene valor, que tú no tienes valor para nadie. Pero el Creador te creó con un propósito, y con un propósito eterno, y con un propósito muy grande. Y yo quiero que tú empieces a reconocer eso, buscando de Dios, buscando su rostro, buscando lo que dice su palabra y entendiendo que todo lo que Dios tiene para ti son cosas grandes y maravillosas. Dios nos está ofreciendo una salvación eterna, una salvación muy grande, donde el enemigo no quiere que tú veas eso, donde los demonios no quieren que tú veas eso. Pero ¿sabes qué Dios te dice? Yo tengo algo muy grande, pero muy grande para ti. Pero tienes que tener fe, porque esto es un evangelio de fe. El que no cree en Dios, el que no cree en los planes de Dios, no podrá nunca entender cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú empiezas a buscarle, cuando tú te apartas del pecado, porque el pecado es lo que destruye la vida del ser humano. Cuando tú pecas, tú te debilitas espiritualmente y las voces del enemigo controlan tu vida. Y Dios te está llamando a alejarte del pecado, porque el pecado destruye la vida del hombre. El pecado destruye el propósito de Dios en el hombre. Y fíjate algo, todo aquel que es inteligente, que se ponga a pensar, el pecado solamente trae división. El pecado solamente trae destrucción. El de pecado trae separación del hombre y de Dios. Por eso es que el enemigo quiere que tú peques. Y piensa en esto.
¿A qué has escuchado una voz dentro de ti que te invita a hacer lo malo? ¿A qué has escuchado una voz dentro de ti que te invita a apartarte de Dios y alejarte de Dios? Pues esa voz es la voz del mal que opera en este mundo, que te quiere alejar de Dios. Y si esa voz está dentro de ti, tienes que saber que hay algo maligno que quieres que tú perezcas y que el propósito de Dios no llegue a tu vida. Pero yo quiero también que pienses algo. ¿Alguna vez has escuchado una voz dentro de ti que te dice que no hagas lo malo? Pues eso es Dios diciéndote que te apartes del pecado, diciéndote que te apartes de la malicia, porque tú sabes que eso es malo y porque tú sabes que eso hace daño. El apartarte del pecado va a hacer que tú no le hagas daño a la gente que tú amas, a la gente que te rodea. Así que apartarte del pecado es lo que Dios quiere para ti. Y te voy a decir otra cosa también. Jesucristo hace más de 2000 años que murió en la cruz. Y ese sacrificio en la cruz sigue siendo efectivo, porque pasan los años y no deja de ser efectiva la palabra de Dios. Se vienen levantando hombres y se vienen levantando mujeres llenas de poder de Dios, siguiendo proclamando el sacrificio de Dios en la cruz. Eso Dios tiene para contigo y para conmigo, cosas maravillosas, un propósito demasiado grande. Y Dios seguirá despertando gente, Dios seguirá despertando personas para que hablen de su grandeza, para que hablen del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ese sacrificio fue tan maravilloso que personas que están en la droga son libertadas por ese Dios todopoderoso. Personas que están en los vicios, mujeres que están en la prostitución, son rescatadas de esos lugares y hoy están predicando la palabra. Porque a pesar de que han pasado los años, el sacrificio de Dios en la cruz sigue siendo efectivo. Porque no se tratan de simples palabras, sino de palabras de poder y de autoridad. Dios se sigue manifestando en este tiempo. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue manifestándose como en los tiempos antiguos para que el hombre entienda que su palabra es real. Si su palabra no tuviese evidencia, yo te dijera que quizás Dios no es real. Pero hay tanta evidencia del poder de Dios en estos tiempos que no hay forma como decir que mi Jesús no es real. Él se siente en el corazón, Él se siente en nuestra alma, Él se siente por dentro de nosotros y Él nos habla a nosotros porque Él habla con su creación. Pero tienes que creerle y tienes que apartarte del pecado para que conozcas el propósito de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Te invito a buscar del Señor y el que está en el Señor que permanezca, porque Cristo viene pronto. Y si Él no ha venido, el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es corto y no sabemos cuándo nos toca partir. Que Dios te bendiga.